Hola a todos, mi nombre es Carmen Solera, soy analista del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, que es un organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, y estoy prestando servicio en el área de inteligencia. A continuación voy a hacer una presentación un poquito sobre a qué se dedica el CIDCO, qué es el CIDCO, y después ya vamos a entrar en materia referente al consumo de cannabis en España. Bueno, el CIDCO, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, fue creado por Real Decreto de 873/2014, pero en realidad lo que hace es unificar dos organismos que ya existían, que era el CICO dedicado al crimen organizado y el CNCA dedicado al terrorismo. ¿Qué pasa? Pues que nos dimos cuenta de que tanto el crimen organizado como el terrorismo tienen muchos puntos de conexión. Entonces se decidió unir estos dos organismos. Por tanto, seguimos incardinados dentro de la Secretaría de Estado de Seguridad y entre nuestras funciones está la recepción, la integración y el análisis de toda información estratégica disponible, tanto respecto al terrorismo como respecto al crimen organizado. Diseñamos estrategias y, lo más importante, establecemos informes, o sea, elaboramos informes sobre la situación, en el caso de mi área, de criminalidad organizada, tráfico de drogas y trata de seres humanos. Por tanto, el CIDCO está dividido en dos divisiones. La división antiterrorista, de la que no voy a hablar aquí porque no es objeto de este curso, pero sí de la división contra el crimen organizado. Esta es el área de criminalidad organizada sobre la cual estoy yo prestando servicio. Y como digo, pues ¿qué hacemos? Informes periódicos de crimen organizado, trata de seres humanos, drogas o colegios. Gestionamos bases de datos propias que están alimentadas con la información que recibimos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía y Guardia Civil, así como de las policías autonómicas. También tenemos información en base a la participación en foros nacionales e internacionales, sobre todo la OSCE, Naciones Unidas y Europol. Participamos en la coordinación y elaboración de estrategias nacionales y planes estratégicos y somos puntos focales de coordinación en nuestras materias, en las materias a las que nos dedicamos. ¿Cómo funciona el flujo de la información en el área de criminalidad organizada, el área de inteligencia? Como he dicho, nosotros recibimos información sobre operaciones activas de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policías autonómicas y vigilancia aduanera. Respecto al tráfico de drogas, todo lo que conlleva el tráfico de drogas, incautaciones, detenciones, aprehensiones, trata de seres humanos con fines de explotación sexual y explotación laboral, así como matrimonios forzados y criminalidad organizada, es decir, investigaciones activas por crimen organizado. Toda esta información la tratamos en las dos bases de datos, bueno, son tres, pero en este caso, respecto al curso, dos muy importantes, que son la base de datos de investigaciones y la base de datos de drogas, que es Senda. ¿Qué hacemos con esas bases de datos? Metemos toda la información, la tratamos y elaboramos los informes anuales y la estadística oficial sobre drogas. Se realiza aquí en el CIDCO y es anual. Esta es la estadística anual sobre drogas. Yo voy a dar los datos del año 2020, que son los datos que están ya aprobados y que están ya actualizados. De 2021 no puedo dar datos aún porque no están todavía tratados, y de lo que voy a hablar son de las detenciones y denuncias por tráfico de drogas, qué tipo de sustancias han intervenido, en qué cantidad, en qué provincias, las incautaciones más importantes y si ha habido alguna noticia importante de colaboración internacional. Estos son, paso a presentar los datos del año 2020. Vamos a hablar de los datos sobre detenciones por tráfico de drogas, de los datos que manejamos, que son, como digo, los proporcionados por Policía Nacional, Guardia Civil, Vigilancia Aduanera y Policías Autonómicas. Estamos hablando de un total de 24.114 detenciones en el año 2020 por tráfico de drogas, todo tipo de tráfico de drogas. Hemos hecho una comparativa por franjas de edad entre 2016 y 2020, en estos últimos 5 años. Como vemos, las franjas de edad más importantes a la hora de las detenciones son de 31 a 40 años y de más de 40 años. Como vemos aquí,
están seguidas por de 26 a 30 años y 19 a 25 años. Por lo que los jóvenes no son los que más detenciones o los que más caso reciben en este caso. Por distinción de género, bueno, tenemos lo que ya sabemos. Los hombres superan en mucho a las mujeres en general en las detenciones por tráfico de drogas. Esto es un dato que ya se sabe, que es sabido, pero lo que sí podemos destacar es que en el total de las detenciones ha habido un pico muy importante a partir del año 2018. 2018, 2019 y 2020 se están produciendo un aumento de las detenciones en general por tráfico de drogas. Ahora vamos a distinguir entre los tipos de tráficos de drogas. Estas son las detenciones por tráficos de drogas en el año 2020 por tipo de drogas. Como vemos, las detenciones son principalmente por canábicos seguidas de cocaínicos. ¿Qué entendemos por canábicos? Como sabemos, la planta del cannabis, la planta de la marihuana, es aquella de la que se saca tanto marihuana como hachís. Nosotros entendemos, para tratar a la base de datos, los canábicos como marihuana, es decir, en plantas de marihuana, cuando hablamos de unidad de medida son plantas de marihuana, y también por peso, hachís y sus derivados, es decir, semilla, resina, aceite, polen de hachís. ¿De acuerdo? O sea, no solamente es la planta y el hachís, sino todos los derivados del cannabis. Seguimos, las detenciones por, como digo, por cocaína, por cocaínicos, y después están seguidos por estimulantes, anfetaminas sobre todo, y opiáceos. Esta es la evolución de las detenciones por tráfico de drogas en los últimos 5 años, desde 2016 a 2020, por familias. Distinguimos entre canábicos, cocaínicos, estimulantes, opiáceos, otras sustancias no clasificadas que son en su mayoría las NPS o nuevas sustancias psicoactivas, depresivos, alucinógenos y sustancias bajo control nacional. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos que ha habido un aumento en los canábicos en general y en las NPS, en las nuevas sustancias psicoactivas, además de los depresivos, sedantes y tranquilizantes. El aumento en depresivos y sedantes tiene algo que ver con el confinamiento por el COVID-19. También podemos distinguir abajo entre las detenciones por tráfico de drogas entre nacionales y no nacionales. Como vemos, en el año 2020 los nacionales han supuesto un 73% de los detenidos frente al 26,70% de las personas no nacionales. Estas son las denuncias por familias de droga. Como vemos, los canábicos se llaman La Palma. El total de 337.772 denuncias, 250.546 son por consumo de canábicos, seguidos de cocaínicos, que es más o menos la evolución que están siguiendo también las detenciones por consumo. Aquí tenemos el número de denuncias por franjas de edad y el evolutivo por sexo. Aquí tenemos hombres, distinción entre hombres y mujeres, y tenemos que un 93% de las detenciones, de las denuncias por consumo son de hombres frente a un 6,33% de las mujeres. Este es el evolutivo de las denuncias entre personas nacionales y no nacionales. Como vemos, en 2020 ha habido 241.000 denuncias, 275 de personas nacionales frente a 50.954 de personas no nacionales. ¿Cuáles son las cantidades más decomisadas en 2020? El hachís en gramos y la marihuana, seguidos de polen, plantas y semillas de cannabis. Como vemos, estamos distinguiendo los canábicos, como he dicho antes, entre plantas de marihuana, hachís, polen y semillas. Esta es la evolución de las cantidades decomisadas por comunidades autónomas. Esto es un poco farragoso, simplemente decir que en 2020 en las comunidades autónomas más importantes o más
con más denuncias y más decomiso de cantidades son sobre todo Andalucía, ¿vale? Con 345.070, ¿de acuerdo? Seguidas por Canarias y Ceuta. Este es un gráfico, un mapa de calor de dónde se han producido más incautaciones de hachís. Como vemos, se lleva la palma en las comunidades del sur, sobre todo Andalucía y Valencia, seguidas de Baleares y Canarias. Los puntos más oscuros son en los que ha habido menos incautaciones, y los que ya tiran al rojo son en los que ha habido más incautaciones. Como vemos, las mayores incautaciones se han producido en Huelva, en Cádiz y en Málaga y en Almería, Granada y Almería. Con respecto a la marihuana, vemos aquí las cantidades decomisadas por comunidades autónomas. Andalucía sigue siendo bastante potente en el decomiso de marihuana, en principalmente Huelva, Granada y Málaga. Este es el mapa de calor de las incautaciones de marihuana. Como vemos, se producen en la zona centro, porque ha habido muchísimas operaciones en el año 2020 en Toledo, Ciudad Real. Se producen también en la zona este, en la Comunidad Valenciana, y en Andalucía, en la zona sur. Destacar que en el año 2020 se ha producido un incremento muy notable de los consumos de los cultivos de marihuana en Granada y Almería. Estas son las plantas de cannabis, la evolución de las cantidades decomisadas por comunidades autónomas. Hablamos de plantas de marihuana. Seguimos hablando de Andalucía como una de las comunidades con mayores incautaciones de plantas, seguidas de Cataluña y la Comunidad Valenciana. Aquí tenemos el mapa de calor de las incautaciones de plantas de cannabis. Como vemos, sigue siendo la zona centro muy importante por todas estas incautaciones de las que he hablado anteriormente, sobre todo en la zona de Toledo y Ciudad Real. Importantes las últimas operaciones policiales que han derivado en incautaciones muy grandes de plantas de cannabis, toda la Comunidad Valenciana, y seguimos hablando de la Comunidad Andaluza. Por último, voy a hablar de una serie de planes específicos que están seguidos por el CIDCO, relacionados exclusivamente con el consumo y tráfico de drogas. Estamos hablando del Plan Operativo de Respuesta Policial al consumo minorista y tráfico minorista en zonas, lugares y locales de ocio. Es la instrucción 3/2011 de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la cual se siguen todas aquellas denuncias y cantidades incautadas en todos estos lugares. Vemos que en el año 2020 ha habido 94.750 denunciados, 1.536 detenidos por consumo en estos lugares, y vemos las cantidades de hachís y marihuana que se han incautado en el año 2020. También tenemos el Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en entornos escolares. Aquí hace una labor importantísima seguridad ciudadana de la Policía Nacional y de las policías locales también en el entorno de los colegios. Se vigilan especialmente las entradas y las salidas de los escolares, y tenemos 861 denuncias por consumo, 18 detenidos y unas incautaciones de hachís y de marihuana. Y por último, quiero destacar en lo que a nosotros compete el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar. Estas son dos instrucciones. La primera instrucción fue en el año 2018, que ha sido modificada por esta de 2020, por la cual se establecieron una serie de medidas para atajar el tráfico de drogas en la zona sur de España, y sobre todo en la zona del Campo de Gibraltar, en Cádiz. ¿Qué es lo que ha pasado con esta instrucción de 2018? Pues que nos dimos cuenta que los narcotraficantes, como había tanta vigilancia en la zona de Cádiz, pues establecieron toda su actividad en las zonas limítrofes.
Por eso ha habido tanta cantidad de incautaciones y tantas operaciones contra el tráfico de drogas en las zonas adyacentes. Hablamos de Málaga, Sevilla, Huelva, Granada o Almería. Esta instrucción de 2020 lo que ha hecho es, además de establecer la vigilancia, seguir la vigilancia en la comarca del Campo de Gibraltar, extenderla a Málaga, a Cádiz y sobre todo a Huelva, porque estamos dándonos cuenta de que los narcotraficantes están utilizando mucho la zona de Huelva porque acceden a través de Portugal. En este caso, tengo que señalar la gran ayuda y la gran colaboración que estamos teniendo por parte de las autoridades portuguesas en este sentido. Cuando hablamos de delincuencia juvenil, tenemos que hablar en un contexto amplio. No solamente tenemos que hablar de actividad policial, sino que tenemos que hablar del entorno en el que los jóvenes se desarrollan, sobre todo en estas zonas del sur. Me estoy refiriendo al Campo de Gibraltar y sur de Andalucía. Cuando hablamos de la dedicación de los jóvenes al tráfico de drogas, tenemos que tener en cuenta la situación psicosocial, la situación económica que hay en estas zonas que son normalmente deprimidas con respecto al trabajo, y hay un enorme paro y hay una economía sumergida muy amplia y, por lo tanto, la situación económica no es la más boyante. Esto es un ejemplo de lo que se gana cuando se trafica con hachís. Esto está sacado de un artículo de prensa, no es una información que maneje la policía. Y esto es lo que ganan los jóvenes cuando se dedican o colaboran con las organizaciones de narcotraficantes. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos que atajar todo este problema. Es muy fácil ganar dinero con este tráfico, están ganando mucho dinero, están utilizando a los jóvenes, y este es el gran problema que tenemos en este país y con respecto a los jóvenes, al tráfico de hachís. Nada más. Espero que esta presentación les haya sido útil. Espero que no haya sido muy ardua, porque nosotros al fin y al cabo hacemos estadística y bueno, manejamos datos y los datos siempre son difíciles de digerir. Así que, bueno, pues les damos gracias por su atención y sobre todo agradecemos la invitación por parte de este foro. Un saludo.